Bueno, buenas tardes a todos y todas Sí, ya. presentes. Me da mucho gusto ver mucha gente interesada en estos temas, preocupados por la docencia, la mejora de la docencia. Y muchas gracias por invitarme aquí, a esta casa que no es la mía, ¿no? Yo soy de educación y esta es una casa amiga de la que estoy muy agradecida que me hayan invitado a estar aquí y a compartir con vosotros. Voy a presentar la mesa que se llama Aprendizaje de idiomas en entornos digitales, el caso de la pronunciación de la lengua inglesa. Quiero decir que se trata de un caso muy interesante, ya lo van a ver en las presentaciones de cada uno, son muchos los que presentan aquí, cada uno experto en su campo, porque justamente lo interesante me parece que es un caso visto desde distintos puntos de vista, desde una perspectiva interdisciplinar, cosa que no es sencillo ni tampoco es fácil de encontrar, ¿no? O sea que aquí tenemos gente de filología, gente de tecnología y gente de educación abordando la misma temática y compartiendo, discutiendo, ¿no? Conversando sobre un mismo problema, y yo creo que ahí está el punto intermedio interesante de escuchar lo que nos tengan que decir. Y les voy a presentar brevemente a quienes participan en la mesa, que no sé si conocéis a todos. Bueno, a mi izquierda está María Ángeles Gómez González, que es de filología, que es de esta casa, que es la organizadora, el alma mater de este evento, ¿no? Catedrática de filología inglesa. Bueno, María tiene muchos méritos, es Premio Nacional Martín Vingoranz, Premio Nacional a Investigadores Experimentados y también Premio a Innovación Docente de este año, del año 2025. O sea que contamos con una persona experta que tiene muchísimas publicaciones sobre esta temática, tanto del ámbito nacional como el internacional, y es investigadora principal de muchos proyectos, está preocupada por la pronunciación, entonces va a presentar 2 proyectos de los que es investigadora principal. Uno es el eSoundway, no sé si lo he pronunciado bien, y otro es eProfa, ¿no? que nos hablará hoy. Luego tenemos a Alfonso Lago Ferreiro, que es profesor titular de la Universidad del área de tecnología electrónica de la Universidad de Vigo, una universidad hermana. Ha ocupado numerosos cargos en la universidad, ha sido director del Departamento de Tecnología Electrónica, director del área de profesorado, director del área de estudios de grado, vicerrector de profesorado, docencia y titulación, y ahora es vicerrector de titulación e innovación docente, o sea que tiene una amplia experiencia y una perspectiva general de la problemática de la innovación docente y de lo que eso significa, y desde el campo de la tecnología, con lo cual es una aportación sumamente interesante. Y él hablará sobre innovación tecnológica en la enseñanza de la fonética inglesa, herramientas para la precisión y la fluidez. Del área del campo tecnológico también tenemos a Carlos López Ardao. Sí, no me des la vuelta. Que es profesor titular del departamento, es profesor titular de universidad, también de la Universidad de Vigo. El área tecnológica es de la Universidad de Vigo, el área filológica y educativa es de la Universidad de Santiago, y ahí estamos enmandados. Es director del Departamento de Ingeniería Telemática y también es IP de numerosos proyectos con una expertise en gamificación, videojuegos, ¿no? También ahí hemos hecho algunas cosas juntos y hemos trabajado relacionando esto, ¿no? La gamificación, el videojuego, la inteligencia artificial. Y por último, a mi derecha, Fernando Fraga Varela, que es maestro de grado de primaria y en especialidad musical y ahora es profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela en el ámbito de la tecnología educativa, en el área de didáctica y organización escolar.
Fernando, como ha sido maestro, no solo es maestro, sino que ha ejercido como maestro durante casi 20 años, por lo que tiene un conocimiento muy profundo de lo que es la institución escolar y los problemas y las situaciones que ahí se presentan. Tiene muchísimas publicaciones que abordan la problemática de qué pasa con la tecnología en las instituciones escolares, la tecnología, el currículum, la problemática del tipo de competencias necesarias para abordar estas cuestiones y sobre todo la preocupación sobre la formación docente y las necesidades que implican la integración de las tecnologías en las instituciones educativas. Digamos que es el ala pedagógica y el alma pedagógica del proyecto EPROFAN, ¿no? Que es el proyecto que se presenta y del cual tendrán un taller por la tarde manipulando la herramienta que se ha producido aquí, en la que se ha confluido estos 3 ámbitos de conocimiento, ¿no? En la producción de esa herramienta. Bueno, sin más, voy a dar la palabra a quienes tienen que hablar hoy, que son los expertos, ¿no? Empezará María, ¿no? Cada experto tendrá aproximadamente 10-15 minutos, después podrán al final, podemos hacer preguntas y conversar sobre lo que han expuesto. Entonces te doy la palabra, María. Hola. Bueno, hemos pensado hacer una mesa redonda cohesiva y, lógicamente, coherente, ¿no? Entonces, a mí me toca ofreceros una introducción que sirva de paraguas para los 2 productos que ha introducido y que ha mencionado Adriana, que son Isanway e EPROFAN. Yo hablaré de la parte lingüística de Isanway, que es un producto ya recientemente terminado, y mi compañero Alfonso Lago hablará de la parte tecnológica y os proyectaremos un breve vídeo de esa herramienta. Después le intervendrá Fernando, porque os dará un poquito más de feedback del proyecto que financia esta iniciativa, que es un proyecto, esa es la abreviatura, EPROFAN, y él os explicará un poco pues, el ámbito de la pronunciación inglesa a nivel educativo, a nivel primario, y cuáles son un poco las necesidades que detectamos, que fundamentaron el proyecto y que de alguna forma motivaron el aspecto lingüístico, los contenidos, el itinerario formativo de esa herramienta de EPROFAN, que después tendréis la oportunidad de jugar con ella, como ha dicho Adriana, después del café. Y finalmente vuelvo yo otra vez a hacer las conclusiones. Y Carlos explicará el aspecto tecnológico de EPROFAN para ya finalmente yo hablar de las conclusiones. Entonces, mi primera parte de mi intervención se centra en Isanway. Es un acrónimo, es English Sounds on the Way of St. James. Y entonces, explicaros un poco la motivación. Yo ahora no lo soy, pero durante muchos años he sido profesora de fonética aquí en esta casa. Soy una persona práctica y observaba que una asignatura que en los antiguos planes de estudios tenía una longitud de 1 año, con los nuevos planes de estudios pasó a tener un cuatrimestre. Y en nuestros planes de estudios, por lo menos en la Universidad de Santiago de Compostela, es la única asignatura que se ocupa de la dimensión, digamos, oral de la lengua inglesa desde el punto de vista fonético-fonológico. Con lo cual, una necesidad fundamental era ayudarnos de las nuevas tecnologías. Yo pensé así cuando iniciamos el proyecto Isanway. Necesitábamos de las nuevas tecnologías para que nos ayudasen a optimizar el tiempo de clase, porque esta asignatura, como sabéis, los profesores que la impartáis a nivel universitario tiene 2 dimensiones, la dimensión, digamos, fonético-fonológica, lingüística, pero también la dimensión de habilidades, ¿no? De percepción, de producción, de adquisición de una pronunciación de una lengua extranjera o L2, dependiendo de los casos. Entonces tiene esas 2 dimensiones que en un cuatrimestre es difícil de abordar. Hay una serie de circunstancias, la L1 influye también el nivel que cada alumno o alumna venga, y después están las cuestiones personales. Esta mañana tuvimos la
o diferencias individuales, la oportunidad de hablar de personalidades, nos hablaba Ramón Calvo, ¿no? Las circunstancias de la persona, sus condiciones físicas, su actitud hacia esta asignatura, hacia esta dimensión de la lengua, de la adquisición o aprendizaje de la lengua inglesa, es muy variada y entonces yo percibí como docente de la misma y tras investigar el tema que se necesitaba hacer herramientas digitales, tenéis ahí el nombre, Computer Assisted Pronunciation Training, hay una gran literatura al respecto y ya está ratificada su eficacia, es decir, no es cuestión de que sean o no útiles, lo son y está demostrada que ayudan a que las personas que utilizan los distintos programas pues mejoren, se supone que los contenidos objetivo. El caso es cómo hacerlo, ¿no? Entonces, otra dimensión de esta asignatura es que yo percibía, y esto lo dicen también los estudios previos sobre la docencia de esta materia en inglés como lengua extranjera, que es una disciplina un tanto árida para el alumnado, difícil, muy tecnológica, muy técnica, perdón. Y entonces una forma de acercar esos contenidos al alumnado, está nuevamente ratificado, es la utilización de juegos serios, por un lado, elementos de gamificación, etc. Bueno, esto es un poco el contexto. Pensando en los destinatarios, obviamente, pues los alumnos universitarios, los alumnos que quieran aprender el inglés como segunda lengua, como lengua extranjera, CLIM, EMI, y cualquier persona interesada de cualquier sector en mejorar su competencia oral, fundamentalmente, y también de percepción, de comprensión de la lengua inglesa en sus distintos acentos. Todos estos eran, digamos, el target que tenemos y tuvimos en mente en ese proyecto, como digo, ya acabado. Ahí tenéis el acrónimo. Y bueno, ¿de dónde parte la idea? Nosotros, en compañía de mi colega aquí que está presente, María Teresa Sánchez Rebuera, y otros muchos profesores, porque esto es el resultado de un proyecto colaborativo, elaboramos un método de enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa que se llama EPSS, que es English Pronunciation for Speakers of Spanish. Hicimos distintos materiales, un libro que tenemos la suerte de haber sido invitados por la editorial Mouton de Gruyter a hacer una nueva edición porque se vende muy bien, bueno, tiene buenas críticas, los alumnos lo utilizan, están contentos, tiene muchas ejercicios prácticos y con claves. Tenemos una web, hicimos un DVD para que se pueda trabajar offline, etc. Y entonces tomamos ese punto de partida metodológico, lingüístico, que es fundamentalmente contrastivo, tomar toda la tradición de la fonética de escuela clásica inglesa de Crattenden o Jones y importarla y explicarla desde un punto de vista contrastivo. El elemento de gamificación o de juego nos inspiró la metáfora del Camino de Santiago, lógico siendo una Universidad de Santiago de Compostela. Entonces la concepción de este juego, no sé si es un juego serio o tiene elementos de gamificación, nos dirás, José Ramón, ¿qué opinas tú? Pero bueno, tiene un leitmotiv, tiene una narrativa y es que el alumnado o la persona que juegue pues recorre las distintas etapas 34 del Camino francés. Hemos desarrollado dos itinerarios, un itinerario para estudiantes universitarios y el otro para estudiantes de secundaria. Básicamente la diferencia está en que los estudiantes universitarios tienen necesariamente que adquirir, o sea, que pasar un nivel para pasar de etapa, mientras que la herramienta diseñada que se llama Easonway Free Roaming, esa es la variante para educación secundaria, el profesor o el alumno o la alumna pueden elegir qué contenidos practicar, ¿no? Nos parece una herramienta interesante porque combina pues, la lingüística, la historia y la cultura, no solo gallega, sino europea, como teniendo el Camino de Santiago como elemento unificador y también incrementa, o sea, ayuda a tener una conciencia intercultural. ¿Qué encontrarás? Ya lo he explicado un poco brevemente. Aquí en esta ilustración lo que veis es en cada etapa de las 34 comienzan con esta portada. En esta portada la idea es ir introduciendo personajes históricos. Hicimos a su vez no solo un estudio, lógicamente, de qué estudios previos hay sobre el objetivo de estudio, que es fonética y fonología,
etcétera, sino también personajes históricos, actuales o históricos que hayan recorrido el Camino de Santiago y de habla inglesa, intentando equilibrar los acentos de distintas partes, como veréis luego, del Reino Unido y de fuera, de otros países, y también las voces masculinas y femeninas. Entonces, Who Are We, en cada etapa está documentado que la han recorrido, son etapas del Camino francés, personajes históricos que se presentan, que acompañan a quien juegue a lo largo del camino. Entonces se explican en Where Are We, se hace un breve resumen geográfico de qué hay en esa etapa, y también se explican leyendas, acontecimientos históricos interesantes que se deben saber. Help, en esa tab, lo que se ve es una especie de pills, theory pills, o se explica, digamos, los contenidos que se practican ahí en Help, y ya después quien juegue puede empezar. Como dije antes, pues se practican minijuegos de distintos tipos, buscando la percepción, la producción, la transcripción de sonidos, un entorno multimedia y multisensorial, y se registra el progreso de quien juegue, se registran también sus resultados a lo largo, como nos explicará Alfonso, de una pirámide tridimensional que evalúa esas tres competencias, la de percepción, producción y transcripción de los sonidos de la lengua inglesa, y así como el nivel de competencia en cada uno de ellos. Además, hay una opción que es la biblioteca, en donde se van abriendo los contenidos relativos de cada uno de los personajes que le acompañan al jugador o a la jugadora durante el Camino de Santiago, y hay una serie de recursos externos en caso de que se quieran, el alumno o la alumna quiera recurrir a ellos. Ahí tenéis unos números que son el volumen de minijuegos que tuvimos que desarrollar. Nos dio muchísimo trabajo, por eso esta mañana os preguntamos cuánto tiempo tardasteis, porque nosotros tardamos un montón. Y bueno, un total de 614 juegos hicimos, y tenéis ahí la distribución entre percepción, producción y transcripción, cada uno con sus keys y con distintas iteraciones, se puede iteracionar. En cuanto a las variedades, ahí tenéis los ejemplos, la información detallada, inglés británico, distintas variedades, el estándar, que es el SSB, Southern Standard British English, distintos acentos de las Islas Británicas, escocés, el suroeste, o West Country, Yorkshire, o inglés irlandés, y también otros, lógicamente, el inglés americano, el australiano y canadiense, 17 personajes, incluido ahí tenéis 2 de ellos, Catherine Kemper y The Old Pretender. Y la guía, hay una guía que es una mujer, es una chica, que te va explicando todo lo que tú necesites saber en estas píldoras que os he dicho que acompañan a lo largo del camino formativo. Las voces son 16, como dije, equilibrio masculinas femeninas 9-7, 8 del acento estándar. Hemos adoptado, en nuestro método adoptamos este estándar porque desde un punto de vista didáctico hay que fijar uno como estándar, pero obviamente no nos restringimos porque la lengua, como sabéis, su dimensión oral es la más variable, hay tantos acentos como individuos, entonces solo pues, pretendemos que se escuchen más acentos que el estándar británico, y ahí tenéis los números. Muy importante, suscribimos para hacer este desarrollo un contrato con el University College of London, que como sabéis es una autoridad en estudios de fonética. Y sin más dilación, un poquito sobre el aspecto tecnológico. Vale. Boa tarde a todos e todas. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero agradecer a Adriana la presentación y a mis compañeros de Mesa Redonda por el trabajo realizado en las dos herramientas que vamos a ver. Bueno, en lo que a mí me respecta, voy a hablar un poco de la innovación tecnológica en la enseñanza de la fonética inglesa basada en todos aquellos aspectos que tuvimos en cuenta a la hora de elaborar este juego serio que se llama Isonway. ¿Cómo se hizo? Bueno, pues lo primero que tuvimos que hacer, y no es poco, fue definir cuál era el entorno de desarrollo. Y ahí hicimos una evaluación de los distintos entornos que teníamos y nos hemos decidido por Unity, por varias razones. La primera, gratuidad, eso es importante. Segundo, hay una comunidad de usuarios que permite, pues, en algunos momentos que tú no sabes por dónde ir, pues, una comunicación intensa entre ambos, en toda la comunidad. Que, por cierto, en un momento dado del proyecto, Unity quiso cobrar y nos puso a todos un poco temblando porque eso se nos iba un poco de la mano. Pero realmente también escogimos este entorno de desarrollo por dos razones. Primero, porque permite un diseño iterativo y un diseño modular. En el sentido de diseño modular, no solamente
que puede ampliarse lo que está hecho, sino porque al final, como vais a ver, y ahí se pone, hay 955 escenas que hay que coordinar con muchas rutinas y subrutinas que tienen que estar enlazadas para ir de un sitio a otro, lo cual, lógicamente, el poderlo hacer de forma modular nos permitía que, para fallos que aparecen y aparecerán, porque siempre hay, pues poder un poco aislar, un poco lo de la red eléctrica del otro del lunes, ¿no? Aislamos una parte del programa, trabajamos e intentamos arreglar esa parte y después las volvemos a conectar. Otra cosa es que a la hora de conectar funcione todo igual o no, pero esperamos siempre que sí, ¿no? Además, Unity nos permite otra cosa, que es utilizar dos lenguajes de programación conocidos. Uno es el C#, que realmente es un C++ o un C++ un poco más avanzado. Es un lenguaje de programación de objetos que permite trabajar sobre todo para juegos. Y luego el lenguaje ya más conocido, que es el XML, que es el típico de las páginas web, ¿no? La velocidad de juego que se utiliza son 60 frames por segundo y es cierto que dependiendo del equipo que utilices, con cualquier portátil, además la pantalla se puede acondicionar a si estamos con una tablet o si estamos con un portátil o con un ordenador, una pantalla mayor, pero sí es cierto que sobre todo en las pruebas de reconocimiento de voz el consumo que tiene es bastante grande. Bueno, desde el punto de vista tecnológico, lo primero que siempre hacemos es un organigrama, un flujograma. Aunque también desde el punto de vista docente siempre se lo decimos a los alumnos que primero se hace el flujograma y después se hace el programa, que normalmente no es así. Primero hacen el programa y después, en función de lo que sale, hacen el flujograma. Es más fácil. Que es más fácil, efectivamente. Pero bueno, lo haces a medida y te sale clavado. Entonces, bueno, aquí tenéis un poquito la visión de lo que sería la estructura total, que partimos de una pantalla de inicio y lo que aparece es un mapa global donde podemos ir a la zona de lo que serían las distintas etapas que constituyen el juego. Tenemos otra zona que es la zona del peregrino, donde va a acumularse todos los datos, todos los resultados que va obteniendo el jugador, el usuario, el estudiante, es decir, todo lo que es su progreso. Una de opciones, que realmente ahí hay pocas opciones, es tocar más o menos volúmenes del máster, de las personas que están grabadas que habla, de la música que tenemos, que no sé, se olvidó María, que hay una música que está, tuvimos la suerte de que nos dejara Resonet y Luarna Lubre una serie de canciones para poner por debajo. Medievales inspiradas en el Camino de Santiago. Y luego, pues, una biblioteca donde, como veremos, pues, hay un conjunto de recursos que se utilicen. Una vez que entramos en el mapa de etapa, cada etapa tendrá hasta un máximo de 12 paradas y cada parada hay un juego. Entonces, el objetivo es ir avanzando a lo largo del Camino de Santiago, llevando a cabo los minijuegos que hay en cada una de las paradas. Entonces, bueno, ahí veis que está puesto 12, que son como máximo, con 12 minijuegos cada una de las paradas. ¿Cómo se inicia? Bueno, por lo primero hay que registrarse. Entonces hay que dar un correo electrónico, se registra uno y una vez registrado, pues se da un nombre de usuario, se entra y tenemos una doble contraseña para intentar que, bueno, pues que no haya confusiones, ¿no? Bueno, no me voy a parar mucho en todo lo que son los flujogramas de sí y no, sino que un poquito, pues, cómo se va avanzando. Si ya está registrado, entonces lo que se hace a través de la creación aquí de las variables permanentes es que captura quién es el usuario y todo lo que hayas jugado te lo vuelca, te lo mantiene y tú sigues de donde estabas. Y si eres un usuario nuevo, pues empezarás otra vez desde el inicio del mismo. Este sería la pantalla primera, lo que llamamos el mapa global, donde tenéis en la parte superior, tenéis por aquí lo que serían las distintas etapas y aquí está todo el Camino de Santiago. Aquí, como decía María, hay una diferencia en función de qué versión utilices. Si utilizas la versión de root, que es para universidad, entonces, como veis, está todo en rojo y solamente se va desbloqueando según se van pasando cada una de las etapas. Si vamos a la versión free roaming, que más bien es para bachillerato, entonces ahí, como ahí ya nos perdíamos un poco, dejamos que el profesor sea el que está todo abierto y vaya ajustando con sus estudiantes cuáles son las necesidades y cuáles son las competencias que tienen que adquirir los estudiantes. Entonces, si vemos un poquito lo que hay en cada uno de estos menús principales, tenemos por un lado, este sería lo que yo os digo, el menú del peregrino, donde efectivamente ahí aparece todo lo que son los resultados del jugador y cómo va avanzando. Hay una pirámide en la cual están basadas en las 3 competencias que se van a estudiar, que son
percepción, producción y transcripción, y se va ampliando, se va sombreando con este color, perdón, se va ampliando aquí con este color según la competencia que vamos avanzando más o la competencia que vamos avanzando menos. En el menú opciones, como veis, más o menos es solamente toque de volumen, que hay más volumen, menos volumen, y puedo resetear todos los datos que tenía. Y en el menú biblioteca, como podéis ver, tenemos aquí a Patience. Este es, digamos, la persona que va a acompañar al jugador durante todas las etapas y es a la cual le podéis preguntar, pues, cómo se juega esto, quién es esta persona, es, digamos, la persona que va a acompañaros. Después, en cada una de las etapas, habrá otros peregrinos que también van a estar allí a vuestro lado, dándoos mucho ánimo para que podáis hacer todo el camino de Santiago. Desde esta biblioteca, pues, se puede acceder, en este caso sería a la parte de peregrino, es decir, a todos los datos que tiene de uno mismo. Tenemos aquí la parte de recursos, ¿no? Esta sería la parte de recursos, que sería un poco un acceso a recursos que aparecen en la propia aplicación y también un acceso directo al Multimedia Lab para que los conceptos de fonética, bueno, estos serían los resultados que se van obteniendo. Y esto también, aquí en la de peregrinos, que creo que antes lo dije mal, este de peregrino lo que nos da es la historia de todos los personajes que aparecen dentro del juego, ¿vale? Y aquí, en los lugares, pues lo que nos da es la historia de todas esas paradas que se van haciendo a lo largo del camino. Bien, si entramos en una etapa, esta sería la primera etapa, es la que va desde Jean-Jean-Pied-de-Port hasta Roncesvalles, y aquí a mano derecha pues se van viendo las distintas paradas y lo que aparece más iluminado pues es las paradas que se van activando porque el jugador va avanzando. Los premios son a través de unas vieiras, no podía ser de otra forma, y tendremos la vieira de bronce, la vieira de plata y la vieira de oro, que ya veré cómo se consiguen, y se consiguen de una manera más o menos fácil. Eso sí, al menos hay que tener una vieira de bronce para poder ir avanzando de una etapa a etapa si sois estudiantes universitarios. Los otros no es necesario. Bien, aquí en este caso, pues el personaje lleva 8 segundos, está haciendo un estudio sobre las vocales, no me digáis qué fonemas son esos, porque ya no me acuerdo, y el objetivo sería un poco este flujograma, ¿no? Entonces, se selecciona el botón de partida y se van avanzando según, pues, queramos o según una opción u otra. Aquí, con la flecha de Go, entraríamos ya en lo que es la etapa y en el minijuego correspondiente a la parada en la cual estamos. Y este más o menos sería un poco el flujograma de todo lo que pasaría al entrar en ese menú. Al final se generaron 614 minijuegos que están divididos en las 3 categorías correspondientes a las 3 competencias que se quieren trabajar, que son 4 orientados a la percepción, 3 orientados a la producción y 5 orientados a la transcripción. Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo que es el de identificación, donde en un principio se entra en el minijuego, se escucha una palabra, ¿vale? Esas palabras se puede volver a escuchar, se puede repetir pulsando este botón, y luego vas seleccionando cuál es el fonema que corresponde. Se evalúa mediante el programa, mediante un conjunto de programas que hemos incluido, se evalúa lo que se pone y se da pues, si es correcto o no es correcto. Cuando se van rellenando todos los cuadros, podemos llegar al final y daremos el finish para volver a pasar a otra etapa. Si conseguimos un número mínimo de puntos, pasamos. Si no conseguimos ese número mínimo de puntos, tendremos que volver a repetir el juego. Por cierto, este juego no tiene inteligencia artificial, solo tiene inteligencia natural. Yo quería destacar dentro de... Sí, lo vuestro no vale, he dicho de otra forma. Quizás de todo lo que se desarrolló quería pararme un poco y dejar rápidamente lo que es el teclado fonético, porque creo que no existe ninguna aplicación, ningún juego serio que pueda incorporar un teclado fonético. Entonces se desarrolló un teclado virtual que permite al usuario escribir, cuando los minijuegos fueron pruebas escritas, cuáles son los símbolos fonéticos que corresponden. Para ello se desarrollaron un conjunto de scripts, en general son 3 scripts. Uno determina qué botón está presionando el jugador. Otro va a hacer un enlace entre lo que es el botón y el hueco que va a haber, que es aquí, el que aparece aquí dentro de esta pantalla.
Y el último lo que hace es rellenar esa cadena de caracteres que se encuentran en la respuesta. Y luego validamos siempre con el botón de check. La verdad es que son 51 botones que están programados en 2 capas de texto. Una capa de texto es la capa de texto normal, que es por lo que aparecen aquí palabras en inglés correctas, eso espero, y luego es la capa que está por debajo, que es la que corresponde al texto de los símbolos fonéticos. ¿Y cómo se evalúa? Pues fácilmente, tampoco hay que hacer el sistema de puntuación, también son unos scripts, hay unos scripts particulares para cada uno de los minijuegos y otro general para lo que sería la etapa. Como podéis ver aquí, para los minijuegos, dependiendo de cómo sea uno, pues se puede puntuar en función del número de aciertos que se tiene, si es mayor que el número de errores. Entonces, a través de una reducción, aciertos menos errores, dividido entre el número de preguntas que se hizo. Y si ya el número de aciertos es menor que el de errores, entonces llevas un 0 como redondo, redondo, redondo. Vale. Luego hay otros que no da lugar a errores, por lo tanto es el número de aciertos dividido por el número de preguntas. Y finalmente la puntuación final, que es multiplicada por 10.000. Se hace un prorrateo, de tal forma que si aciertas menos del 50% tienes 3 puntos y no consigues ninguna vieira, te quedas simplemente en la del mejillón. Si tienes entre un 50 y un 75% se te asignan 5 puntos y tendrás una vieira de bronce y por lo tanto podrás acceder al siguiente minijuego, a la siguiente etapa. Entre el 75 y el 90 se te asignan 7 puntos y se te da una de plata, y entre el 90 y el 100 se te asignan 10 puntos y una de oro. Y ahora, durante 3 minutitos, no más, vamos a ver una demostración de cómo funciona el juego. A ver si va. A ver si puede dar un poquito más de volumen ahí. Ahí. Ahora, así también escuchamos un poco algo de una lumbre. Bien, ahí se van iluminando las distintas etapas, como podéis ver. ¿Vale? Esa sería una etapa donde te encuentras las medallas que obtuviste. I am Patience. I will walk with you along the French way of the Camino de Santiago to give you some phonetic and pronunciation tips concerning the perception, production and transcription of English sounds and prosody, as well as basic information to help you with each challenge. Berries. Mother. Worm. So. Me. I am St. Godric from Charlie from the 12th century. Following the example of Vikings and Norsemen, I spent a great part of my life combining trade and piracy. Lettuce. Lettuce. I studied at Oxford, I'm a doctor, and maybe for that reason, a skeptic in the face of superstition. Back. Pack. Back. I am John Rutherford, lecturer in Spanish at Oxford University, as there have been many others, but also a Galicianist who is forever bound to Ribadeo. Surname, survey, sober, sovereign. I was never crowned James III, King of England. I was just the eternal, troubled, old pretender. Compact. 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 Compound. 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 Conflict. My name is Kate Long, and I first walked the Camino Francés in 2011. Loose. Duke. My name is Annette Meakin. Never a pilgrim, I was, however, a driven traveller. I am Samuel Purchas. A 17th century writer and compiler rescued me from oblivion. Loud, house. Loud, house. So,
cure. So, cure. I am Rebecca Scott from Pittsburgh, Pennsylvania in the United States. I was a journalist before I came to live on the Camino de Santiago in 2006. Mosaic. 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 Bien, como veis, al final llegáis al Obradoiro junto con todos los peregrinos. It's a pleasure accompanying you during this journey. La bienvenida por haber alcanzado todo el camino y ya os podéis ir a tomar una cerveza con ellos. Fernando, enciende el... Sí, lo que pasa es que necesito el teclado para pasar. Sí, pero está... No. Sí. Vale. Bueno, pues yo os voy a comentar a grandes rasgos cuáles son las decisiones que se han tomado con fundamentación pedagógica, dentro de lo posible, para el producto que sale directamente del proyecto por el software Profan, que vamos a conocer después. Realmente deberíamos decir que el anterior producto es universidad y secundaria, y la activación de este nuevo proyecto que está a punto de finalizar y del que vamos a hablar ahora, está centrado en primaria. De acuerdo. Vale, entonces, como estábamos en el proyecto, lo que se plantea es directamente el diseño de un software que esté pensado directamente para escuela, para educación primaria y bajo unas características en un contexto en el que nos encontramos... Espera, que esto... Es con la rueda. Es con la rueda. Vale. Entonces, nos encontramos en un momento en el que tenemos una situación de partida un poco compleja. A partir del área educativa de la LOMLOE, cuando se activa el proyecto en el año 2022, si no me equivoco, nos encontrábamos con una implantación parcial de la LOMLOE. Teníamos currículos en educación primaria, que son los que vertebran los conocimientos. De alguna manera, la Administración toma... Bueno, es un lenguaje curricular, a lo mejor conviene explicarlo, ¿no? La Administración toma una serie de decisiones acerca de los currículos y sobre cuáles son los aprendizajes que se tienen que garantizar a nivel desde la óptica de la Administración, aunque después los centros educativos tienen capacidad para desarrollarlos. Entonces, esto lo que nos pone es en una tesitura de una nueva ley educativa, nuevas indicaciones acerca de los aprendizajes que se tienen que desarrollar en las escuelas desde el punto de vista de la Administración. Y como el diseño del proyecto inicialmente se pensó siempre a nivel nacional, lo que nos encontramos es que a nivel nacional tenemos 18 currículos. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Cada comunidad autónoma tiene las transferencias de educación y tenemos, además de los 17 currículos de las distintas comunidades autónomas, un currículo específico para Ceuta y Melilla que desarrolla el propio Ministerio, si no me equivoco. Entonces, el Ministerio lo que nos marca es un decreto de enseñanzas mínimas que hemos tenido que analizar, pero éramos conscientes de que en las distintas comunidades autónomas a veces se producen modificaciones en las estructuras de los currículos. Y sabemos que no necesariamente siempre lo que se hace en las escuelas va de la mano de lo que la legislación propone, porque las editoriales y los manuales escolares, los libros de texto, tienen bastante peso en lo que ocurre realmente dentro de las aulas. Lo que nos planteamos inicialmente para tomar referencias de cara al diseño de la propuesta, desde la parte educativa, analizar todos estos currículos para ver qué referencias teníamos de cara a la orientación del producto. Y eso fue lo que hicimos, fundamentalmente, empezar a analizar. Y ahí es cuando nos empezamos a encontrar con una serie de cuestiones que nos llaman bastante la atención. Entonces, la propuesta de trabajo responde a un diseño mixto secuencial exploratorio. Lo que hicimos fue, antes, al tiempo que analizábamos documentalmente los currículos, nos pusimos en contacto con profesorado que trabajaba en centros de educación primaria en inglés, y lo que hicimos fue diseñar una serie de grupos de discusión para ver cuáles eran su perspectiva y sobre lo que estaba aconteciendo. Es decir, teníamos los referentes curriculares analizados y con esos referentes nos acercamos al profesor de inglés de primaria para ver qué es lo que estaba pasando y cuál era su perspectiva, de manera que
el producto se tenía que ajustar, lo que queríamos era tener indicadores para poder ajustar el producto en la medida de lo posible para que fuera viable, porque lo que nos interesa es que esto pueda funcionar dentro de la escuela. Además de eso, también hicimos análisis de los libros de texto más habituales porque sabemos que aún a día de hoy también sigue pasando con mucha frecuencia, que el referente directo de práctica del profesorado no necesariamente es el currículo oficial, en los distintos tramos de autonomía que tiene el profesorado, porque los centros pueden tomar los currículos oficiales y desarrollar lo que se denomina la concreción curricular, pero sabemos que muchas veces esto funciona de manera burocrática y que en los centros eso sí se presenta, pero que no necesariamente es el referente real de práctica. En muchos casos, los referentes reales pasan por los libros de texto. Esa es un poco la situación. Es un poco contradictoria. Yo sé que esto es una situación que, comentándolo en el equipo, claro, nosotros que venimos de educación sabemos que hay una corriente de investigación muy potente sobre todas estas cuestiones, pero los compañeros de Filología y Telecomunicaciones desconocían completamente esta realidad. Y esto fue muy enriquecedor porque nos sorprendíamos todos de todo, ¿no? Yo me sorprendía de lo mismo, ellos se sorprendían de lo nuestro, nosotros de lo suyo, y entonces estábamos diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Dice, bueno, y entonces fundamentalmente lo que pretendíamos era tener una fundamentación sólida para construir una propuesta que en la medida de lo posible fuera coherente. Bueno, lo que nos encontramos fue realmente sorprendente, porque no nos imaginábamos que nos pudiéramos encontrar nada de esto. Vale. ¿Qué nos encontramos? Pues lo que suponíamos que era una vertebración de una reforma educativa, en este caso de la LOMLOE, que era, suponíamos que podía derivar en productos relativamente coherentes entre sí. Lo que nos encontramos es que cada comunidad autónoma era de su madre y de su padre, sintetizando y diciéndolo de forma muy rápida, ¿vale? Entonces, lo primero, claro, recogemos toda la documentación y cogemos todos los currículos, los metemos en una plataforma y fundamentalmente entre una compañera, Inés, que está aquí presente por ahí al fondo, Inés se pone a trabajar y dice, es que esto no cuadra. Empezamos a encontrar cosas muy extrañas. Bueno, lo que veis aquí en el primer gráfico de la izquierda es la extensión en caracteres con espacios. Es decir, Valencia tiene un currículo de 1.500.000 caracteres, otros los tienen de 500.000. Bueno, esto ya nos indica que aquí hay cosas que no cuadran, ¿no? Sorprendentemente, el más extenso de todos los currículos, que eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, es el de Aragón. Aragón multiplica la extensión del resto, es una auténtica barbaridad. Esto ya nos apunta a diferencias, ya apunta a la cuestión de decir, pero bueno, si todos tienen que ser coherentes con el decreto de enseñanzas mínimas y todos parten de una ordenación similar, ¿qué está pasando? Que en cada comunidad autónoma cada uno está haciendo algo diferente y no sabemos exactamente el qué, porque la extensión ya nos dice algo, ¿vale? Esa es la primera sorpresa con la que nos encontramos. Cuando empezamos a analizarlo de forma un poco más sistemática, nos encontramos que no solo difiere en extensión, sino que difieren en estructura. Es decir, toda la propuesta legislativa de la LOMLOE que tiene que, y esto condiciona claramente el proyecto porque condiciona también el área de lengua extranjera. Es decir, si queremos un producto que sea viable en cualquier comunidad autónoma del Estado, necesitamos que contemple todas las características de todas las comunidades. Claro, aquí nos empezamos a preguntar cómo qué demonios hace una editorial con toda esta diversidad, porque es que si nosotros estamos sorprendidos, dice, bueno, ¿y el resto? ¿Qué hacen las editoriales con esto? Bueno, pues yo me imagino que se salen por la tangente y solucionan por la mayor, ¿no? Pero empezamos a encontrar diferencias como que, por ejemplo, en el decreto de enseñanzas mínimas se habla de competencias clave y en comunidades autónomas se habla de objetivos específicos, por ejemplo. O se habla de descriptores operativos y en otras no. Pongo el ejemplo de Galicia porque es donde nosotros nos encontramos, pero fue una de las comunidades que, curiosamente, perteneciendo nosotros a ella, más nos llamó la atención por disparidad, ¿eh? Ahora vamos a ver alguna. Se habla en el decreto de saberes básicos, en otras comunidades se habla de contenidos, se habla de competencias específicas, aquí en Galicia se habla de objetivos específicos, yo qué sé, hay una, pero no son términos neutros, es decir, el hecho de que se utilice un término u otro alude a una forma de entender el currículo y la enseñanza y el aprendizaje de forma diferente, porque viene de lógicas distintas, ¿vale? Esto también es importante. Entonces, haciendo traslación a cuestiones más concretas. El profesorado necesita tener algún referente de posición para después desarrollar autónomamente dentro de los centros, pues tienen un grado de autonomía y tienen que desarrollar una parte. Pero uno de los elementos que más nos llamó la atención, sobre todo en los contenidos de fonética, es que no encontrábamos ningún indicador, ningún referente respecto a aprendizaje sobre fonética. La única comunidad autónoma que tiene referentes sobre fonética es La Rioja.
más o menos explícitos. Y esto no quiere decir que el profesorado sea consciente de que esto existe, porque si tú le preguntas, muchos te dicen que sí, pero es porque es muy difícil de procesar la situación. O a lo mejor una pequeña indicación sobre una pronunciación correcta no quiere decir que eso suponga una indicación concreta acerca de un elemento de pronunciación, de fonética específico. Es decir, podemos esperar, por ejemplo, es que es muy amplio, ¿no? Podemos esperar que se pronuncie correctamente, que es un brindis al sol, o podemos secuenciar procesos o dar indicaciones de hasta dónde queremos que un niño pronuncie correctamente, por ejemplo, al acabar la etapa de educación primaria. Que a lo mejor tampoco ese es el sentido, sino que cada centro también tenga la autonomía para decirlo, pero no hay ninguna indicación, no hay nada. Lo que más nos llamó la atención de todo este proceso es la gráfica que tenéis abajo a la derecha acerca de los criterios de evaluación. El Ministerio marca para el conjunto de educación primaria del orden de 300 criterios, una horquilla de en torno a 300 criterios de evaluación. Lo que nos encontramos es que hay 2 comunidades autónomas que no aumentan, sino que multiplican estos criterios, que son fundamentalmente Galicia y Castilla y León. Lo que hacen es multiplicarlos y, aunque no dan indicaciones respecto al contenido, sí dan muchas indicaciones respecto a procesos de evaluación, que es sobre lo que pivota fundamentalmente el currículo. ¿Esto es realmente novedoso? Esto es una reflexión más de nuestro campo educativo. Esto no es nuevo. Las reformas anteriores y los currículos anteriores partían de esta línea. Es decir, comunidades autónomas que toman la indicación del Ministerio y la convierten en otra cosa. ¿Vale? Se mantiene la coherencia, está aprobado, teóricamente todo es correcto, pero cuando lo empiezas a analizar empiezas a encontrar disparidades. Esto ha pasado en la LOMLOE actual, pero en la LOMCE anterior también pasó, como podéis ver. Y en la LOE en menor medida, ¿vale? Porque era un currículo que estaba diseñado bajo otra estructura. Y esto lo que nos ayuda fundamentalmente es a entender qué es lo que está pasando en las aulas. Por supuestísimo también para el profesor de lengua extranjera en inglés, ¿vale? Y es que los procesos de evaluación lo están devorando absolutamente todo. Todo gira en torno a la evaluación. La evaluación es el núcleo de todo lo que se hace fundamentalmente en la escuela. Constantemente hay que reportar. Hay una necesidad de reportar constantemente todo lo que se hace. Este es un ejemplo sacado de un periódico que, puesto así de forma externa, no dice nada, pero ahora tiene sentido. Me pongo a preparar la prueba según la nueva normativa para mi módulo de... Esto es una profesora de secundaria. Hay 19 resultados de aprendizaje, 50 criterios de evaluación, hago la prueba y resulta que si pongo 5 preguntas, porque hay que obtener indicadores de todos los criterios, que esa es la otra cuestión, que abarquen la mitad de los criterios de evaluación por los 6 primeros resultados de aprendizaje, por 20 alumnos me salen 15.000 registros. Esto teóricamente es real. En Galicia en este momento el profesorado tiene que dar cuenta del orden de 50 criterios de evaluación por curso documentados niño por niño. Esto a mano es imposible. O lo digitalizas, o yo no sé. Bueno, la cuestión es que yo creo, y lo comentaremos mañana en la mesa redonda si da lugar, es que gran parte del profesorado se siente, y esto es importante tenerlo en cuenta de cara a incorporar cualquier tipo de proceso en la escuela, se siente que está fuera de regulación. Es decir, fácilmente puedes entrar en un proceso, por ejemplo, de revisión de un proceso de evaluación y que se te caiga porque es muy difícil sostener todo lo que la Administración te pide. Esa es fundamentalmente la cuestión. Sí. Entonces, ¿esto afecta al área de lengua extranjera? Sí, de la misma forma que afecta al resto de áreas. Aquí estáis viendo en la gráfica que tenéis a la izquierda el promedio de criterios de evaluación que marca el Ministerio y el promedio de criterios que marcan las distintas comunidades autónomas. Como veis, todas las comunidades autónomas rebasan los criterios del Ministerio, que no tienen por qué hacerlo. Hay una tendencia a la sobreregulación, eso es la lectura que hacemos. Y en el caso gallego, que tenéis aquí, que es interesante por la situación local en la que estamos, ahí podéis ver cómo claramente se superan todos los indicadores que se marcan en el Ministerio. No tendría por qué ser así, pero es así. El caso es que se ha multiplicado. ¿Vale? ¿Qué ocurre con los procesos de aprendizaje? Que normalmente las editoriales son las que cubren todas estas deficiencias. Por eso sigue siendo un producto de salvaguarda. Es decir, ante todos los requisitos que marca la legislación y ante toda la situación que me encuentro, el libro de texto suele solucionármelo de manera más o menos airosa porque es difícil enfrentarse a esto. ¿Qué nos traslada el profesorado? Nos confirman que el programa de pronunciación se encuentra en un territorio poco definido, no hay indicaciones claras, no hay expectativas concretas respecto a dónde se puede llegar.
que se prioriza claramente una función comunicativa de la lengua, pero es difícil trabajar la parte de pronunciación porque estás trabajando con ratios altas, con 25 alumnos es difícil modelar ese aprendizaje, sobre todo cuando estás trabajando con 3 horas de trabajo, 3 sesiones a la semana, es decir, tienes 25 alumnos, 3 sesiones, obtén indicadores o modula esto de forma individualizada, es complejo. Y hay sobre todo una altísima carga burocratizadora a partir de todos los elementos que hemos comentado antes. Es decir, todas las demandas de la Administración lo que llevan es a sobrecargas que se convierten en un fin en sí mismo y difícilmente se pueden llevar al día a día de las aulas. Esto es una cuestión que genera muchísima tensión. Consecuencias para el software, y con esto voy terminando, pues que claro, si nosotros producimos un software que queremos que esto se incorpore a las aulas y que sea viable, no podemos pedirle más al profesorado. Es que es muy difícil, porque en 3 horas tiene que salvar el currículo y nosotros venimos con pronunciación que aparte no está claramente regulado, pero sabemos por los compañeros de la Facultad de Filología que esto es importante, porque luego es muy difícil rectificar, ¿no, María? Es decir, si dejamos que se vicie, claro, hablan, pero ¿cómo hablan? Como yo. Desastre. Bien. Entonces, EPROFAN, ¿qué es lo que hemos considerado? Fundamentalmente que no le podemos pedir mucho más de 10 o 15 minutos a la semana. Entonces, lo que hemos pensado es, podemos pedirle 10 o 15 minutos de trabajo en el aula y potencialmente los 10 o 15 minutos fuera del espacio escolar como continuidad, pero no más. También sabemos por investigaciones previas que 2 tiempos de 15 minutos semanales en un contenido concreto produce avances muy significativos en el aprendizaje. Lo sabemos por otra herramienta con la que hemos trabajado. Bueno, pues podría ser suficiente. Pensamos que necesitamos individualizar la experiencia y ahí el software ofrece una oportunidad y que en niveles con digitalización, como se produce aquí en Galicia, es EDISGAL, pero es lo de los proyectos Escuela 2.0 con los ordenadores que había, os acordáis, ¿no? Cuando fue el tema de la crisis, que se lanzaron pequeños equipos, netbook en las aulas. Entonces pensábamos que podíamos pensar en el último ciclo de primaria, que hay más capacidad para utilizar digitalización de forma individualizada con equipos. Por lo tanto, hemos pensado en 12 sesiones de trimestre en aula más 12 sesiones de gestión autónoma, lo cual nos da una matriz de 66 sesiones por nivel, que es más o menos lo que tenemos diseñado en la plataforma, con un trabajo combinado entre una sesión de seguimiento en aula y una sesión de seguimiento individual. ¿Qué nos dan los datos de la fase cuantitativa? Que en la fase cuantitativa, que lo tenemos parcialmente explotado, pues a partir de todo esto lanzamos un cuestionario a nivel nacional con aproximadamente 900 respuestas. Andamos ahí en esa horquilla. De profesor de inglés de educación primaria. ¿Qué nos confirman los datos? En un análisis inicial, el papel central del proceso de evaluación. Esto se aplicó solo en centros de educación primaria con profesor de inglés, nada más. No se le pidió al resto del profesorado, solo participación profesor de inglés. Nos confirman el tema del criterio de evaluación, todo pivota también en inglés, el profesor de lengua extranjera pivota sobre todo los procesos de evaluación. Hay un conflicto latente entre lo que es la prescripción curricular y la autonomía del profesorado. ¿Necesitamos que sea más conciso o necesitamos indicaciones generales? ¿Lo dejamos en manos del profesorado o las autonomías toman una cierta diligencia en si esto es necesario incorporarlo o no? Hablamos de burocratización masiva y plataformización didáctica. Este concepto lo metimos ahora porque nos encontramos con que las administraciones están cayendo en esta cuestión de generar estructuras de supervisión de profesorado a través de plataformas de planificación docente, con supervisión constante, con lo cual está todo centralizado, lo que lleva. Y vemos una cierta incidencia en el nivel de competencia digital docente en cuanto al tipo de respuesta que da el profesor de las aulas. ¿Vale? Bien, y con esto termino mi intervención pedagógica. Pasa muy rápido. Bueno, nos queda Ardao. No. No falta. Hay que explicar los contenidos lingüísticos, pero bueno, voy a ser breve. Sí. Claro, esto tiene sus contenidos. Con esto. Bueno. Perdón, que no. Vamos a ver dónde voy. Bueno, ¿cómo satisfacer esto desde el punto de vista de la filología, ¿no? Toda esta problemática que ha explicado también Fernando? Pues básicamente adoptamos la misma metodología que en Soundway, contrastiva,
lógicamente teniendo como target los sonidos del inglés, sus distintas competencias, pero añadiendo la metodología de Jollyphonics, porque Fernando no ha mencionado que en el feedback que nos dio el profesorado, algunos profesores de primaria decían que es un método muy útil, que lo utilizan en sus aulas, y a la vez también decían que a ellos les resultaba muy difícil hacer materiales para estos contenidos, por lo que acabas de explicar tú, no disponen de tiempo, y también porque los libros de texto, que en principio, en teoría, deberían aportar... ¿Está lloviendo? Deberían aportar pues, mucho apoyo, resulta pues, que no van más allá de drills, unos pequeños contenidos, 3 cositas, pinceladas, nada. Y no, desde luego, un learning pathway comprehensive desde el punto de vista de la pronunciación. O sea, muy pincelado y cada vez menos. Los estudios sobre los libros de texto de primaria de la lengua inglesa dicen, una de las cosas que dicen es esta, ¿no? Que cada vez menos contenido sobre fonética. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos hecho un producto que nos explicará nuestro compañero López Ardao, pues el aspecto tecnológico, sobre todo, a mí lo que más me encanta es que tiene la dimensión de la inteligencia artificial, con lo cual se retroalimenta. Pero además de estas 66 sesiones de las que hablaba Fernando, hemos creado 2 niveles, uno básico y otro avanzado, y lo que intentamos es mapear el sonido directamente con el spelling, no metiendo el metalenguaje del alfabeto fonético internacional, aunque opcionalmente sí se puede tener y está latente, es lo que de alguna forma encardina digamos, el itinerario formativo. Siguiendo el modelo de Jollyphonics, pues las letras y sus correspondientes pronunciaciones hacen fonética analítica, fonética comparativa, bueno, es el sustrato, no se explicita así. Se dividen los sonidos en 7 grupos. Nosotros, mi compañero Juli Cebrián de la Universidad Autónoma de Barcelona y yo misma, acompañada por nuestra compañera, bueno, ¿cómo se llamaba? La becaria que teníamos. Candela, otra, pues, hemos desarrollado todos estos contenidos en Excel y hemos creado un nuevo grupo, el 8º, que a nuestro juicio faltaba de ese método de Jollyphonics, y además hemos incorporado la prosodia, es decir, que la fonética segmental no tiene sentido sin la suprasegmental, ¿no? Es un método holístico el que perseguimos. Y bueno, y poco más, variedades también de acentos, los niveles avanzados, tenéis ahí los números, hay más en el básico que en el avanzado, también por disciplinas o por competencias, porque el avanzado es un complemento, ¿vale? Después, distintos tipos de compresión, voy a ir rápido porque quiero cederle la palabra a mi compañero. Básicamente de listening, de 2 tipos, de discriminación y de identificación. Los de discriminación son los tipos de odd one out, y los de identificación es identificar el sonido target. Después también se apoyan con vídeos de la fonética articulatoria porque nos parece más fácil de ver que la acústica, por ejemplo. Después, el Speaking Games, tenemos los de producción y los de repetición. Tenéis un ejemplo de cada. El de abajo pues, es un tongue twister, que es un poco complicado, pero bueno, ese es el challenge. Bueno, se escuchan y se graban los sonidos, o sea, tú puedes volver a escucharte. Después, la última batería de ejercicios on the writing, y hemos distinguido 4 subtipos de corrección de errores. Tenéis ahí los ejemplos. El spelling no está correcto. Después, en un texto escrito, ya en contexto, pues buscar los sonidos target y su grafía, y después buscar esas palabras al inglés que por las características de la ortografía de la lengua inglesa se distancian más de la española, entonces intentando fijar esos spellings para que les ayude a los niños, y después algo, pues lo típico de formación de palabras. Los resultados se lanzan al profesorado, en rojo los que se necesitan, los ejercicios que necesitan más repetición o más atención, y también se hace un ranking de resultados. Y bueno, por mi parte creo que esto es todo. Sí. Entonces... Hola. Sí. Escoitas. Bueno, son o último. Xa sei que pasamos, vou intentar ser breve porque como despois teremos un taller probando un poquinho a ferramenta, pois vou pasar así un pouco máis rápido. Vale, voy a empezar comentando brevemente la parte tecnológica en la que hemos utilizado en eProfan, ¿vale? Es verdad que María os comentó que hay
un itinerario básico y un itinerario avanzado. Explico rápidamente la diferencia. El itinerario básico ha sido creado por los pedagogos junto con los filólogos. Entonces, ellos nos han propuesto los tipos de las palabras concretas que había que utilizar, ¿vale? Entonces, en torno a eso, obviamente, hay un conjunto de palabras, pues 20, por ejemplo, para un ejercicio, y en cada ejercicio pues, se cogen 3 o 4 de esas palabras. En la parte avanzada, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues ahí hemos tirado de la inteligencia artificial, es decir, hemos cogido todos los libros de texto que nos pasaron, de cuarto y sexto, en PDF, hemos cogido 1000 y pico cuentos de la edad en inglés, y a partir de ahí el programa genera ejercicios de forma indefinida. Es decir, cada vez que el alumno se enfrenta al ejercicio, en la parte avanzada, pues tendrá un ejercicio distinto, una frase distinta, palabras distintas, ¿vale? La propia plataforma, pues, por ejemplo, en el caso de los minimal pairs, pues busca 2 palabras que tengan fonemas distintos, ¿vale? Imita el comportamiento de la parte básica, que es creada ad hoc, ¿vale? Entonces el alumno en la parte básica sí que se va a encontrar básicamente siempre haciendo, a poco que haga el ejercicio 3 o 4 veces, volverá a ver siempre las mismas palabras, ¿no? La parte distinta es que una vez que el alumno ha hecho la parte básica y la ha acabado, le dejamos que vuelva a hacer todo, pero ya se va a enfrentar a un mundo nuevo, digamos. Va a volver a hacer ejercicios, pero con palabras totalmente nuevas. Entonces, ahí es donde metimos un poco la parte de inteligencia artificial. ¿Dónde más la metimos? Bueno, pues en la parte, para que entendáis cómo funciona esto, ahí tenéis cómo sería un ejercicio de speaking, ¿no? La persona, el alumno, el niño, ve un texto o ve una imagen, da exactamente igual, y graba en su micrófono o una frase o un texto, ¿vale? Que es lo que llamamos speech. Okay. Ese speech pues, es convertido a texto, por un lado. Vale, hay unas herramientas speech to text. Esto es código abierto que existe disponible. Se trata de buscar siempre la herramienta más adecuada, pero son herramientas que nosotros obviamente no hemos desarrollado, sino que, digamos, no tiene sentido reinventar la rueda, ¿no? Cuando algo existe y funciona fantástico, ¿vale? Esto es como si alguien dice, no, yo voy a investigar a ver si mejoro ChatGPT. Déjalo, o sea, eso no, esa investigación no va a ningún lado. Eso ya existe, úsalo y punto. O sea, no le vas a ganar a ChatGPT en la vida, o sea, puede estar 25 años. Entonces, pues esto es un poco igual, son modelos ya súper entrenados en el inglés, etc. Lo que se hace pues es fundamentalmente, por un lado, ya digo, se coge el speech. Tengo aquí el ratoncito. ¿No? Se coge el speech, se pasa a texto y, bueno, es fácil esa herramienta, comprueba la inteligibilidad. Es decir, yo he pronunciado, a lo mejor he pronunciado mal, pero la inteligencia artificial es tan lista que dice, bueno, yo creo que quisiste, a lo mejor en vez de decir sheep, dije chip. Pero en el contexto en el que está, la palabra que encaje es sheep y yo te he entendido. Vale, hay gente que pronuncia fatal inglés, pero curiosamente se le entiende. Es así. Y pronuncia mal. ¿Vale? Entonces eso es lo que llamamos inteligibilidad. Tú puedes hablar mal en inglés, pronunciar mal en inglés, pero todo Cristo te entiende. Entonces, bueno, oye, mérito de la persona. A mí no me pasa, pero es un mérito. Entonces, digamos que esa es una de las primeras cosas que se le pasa a la herramienta que evalúa. Por otro lado, estuvo la parte más difícil, ¿vale? Y esta sí que es un trabajo personal, el trabajo del proyecto, fue convertir el speech en fonemas, ¿vale? Una transcripción fonética. Hay alguna herramienta que te consigue pasar de un chorro de voz a una ristra de fonemas. Lo complicado es separar esa ristra de fonemas en palabras. ¡Buah! Eso fue un chollo tremendo, pero lo conseguimos, ¿vale? Entonces tenemos una herramienta que convierte el sonido, la frase pronunciada en fonemas. Como tenemos los fonemas guardados en la base de datos, los originales, hacemos match, ¿vale? Entonces decimos, bueno, se te entiende, pero has pronunciado como un caballo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, tú sabes que se te entendió, pero, bueno, quizá en la parte de pronunciación podías mejorar, ¿vale? Entonces, bueno, ahí sacas un score que mide un poco las dos cosas. Hemos decidido, por consejo de los filólogos, que le demos más peso a la inteligibilidad, lo cual tiene lógica, porque pronunciar fantásticamente y que no se te entienda, tampoco vamos a ningún lado.
Vale. En los ejercicios de listening, bueno, son un poquito más fáciles. Aquí se trata de coger una palabra objetivo, la que sea, y aquí la inteligencia artificial la utilizamos para generar distractores. Los distractores es, pues, por ejemplo, si tienes yo qué sé, quieres buscar, di qué palabra he pronunciado, se trata de buscar palabras que se pronuncien de forma similar o puedan llevar lugar a confusión y meterlas allí. Vale, inicialmente ya en la parte básica los ejercicios estaban generados, pero en la parte avanzada hubo que generarlos. Entonces ahí hay que tener inteligencia artificial para buscar esos distractores, ¿vale? Y para generar preguntas. También bueno, ahí la idea es bastante... En los ejercicios de listening la idea es bastante fácil, ¿no? Es escuchar y la persona tiene que decir qué ha oído, fundamentalmente. O bien seleccionando la palabra que ha oído o bien escribiéndola. Vale. Y bueno, pues no tiene más historia en ese caso. Perdona que se me escapo. Y en los ejercicios de writing, bueno, pues es un poquito también, básicamente, o bien se muestra una imagen y se pronuncia, o bien se pone un texto con errores, o bien se pone un texto y hay un fonema objetivo, y se trata, pues, de que la persona, pues, escriba, fundamentalmente escriba. O bien escriba texto, o bien se corrige errores, o bien seleccione palabras que tienen el fonema objetivo, ¿vale? ¿Qué retos tecnológicos hemos identificado? Bueno, primero, ¿qué tecnologías de código abierto son las más adecuadas? Ya digo, aquí no hemos reinventado nada, hemos cogido lo que había, hemos probado muchas, hemos visto las que son rápidas. Aquí lo complicado es conseguir hacer las cosas en tiempo real. Los modelos de inteligencia artificial son pesados. Y bueno, hemos aquí desarrollado, tenemos un servidor que está en Vigo. Una característica que diferencia Eprofan de Isanway es que Eprofan es una herramienta que está en la nube, entonces cualquiera puede jugar desde un navegador, no necesita nada más, ¿vale? En el ordenador o en la tablet. Para móvil no tenemos todavía aplicación móvil, pero en el ordenador funciona, y en la tablet funciona perfectamente bien, y no necesitas tener el programa, está en la nube directamente, ¿vale? Y entonces, claro, uno de los problemas que teníamos es tiempos de respuesta. Hemos conseguido tiempos de respuesta bastante buenos, de 2-3 segundos, ¿vale? Porque se ejecuta, en vez de en la CPU, los modelos de inteligencia artificial se ejecutan en una GPU, que es una tarjeta gráfica que están muy pensadas, muy optimizadas para temas de inteligencia artificial. Hemos desarrollado una herramienta de conversión de audio a fonemas, a nivel de palabra, que fue realmente lo complicado. Y, por último, otro reto tecnológico importante fue generar ejercicios de forma automática, es decir, distintos, y que uno no sabe ni lo que va a salir, porque busca frases, tú le das directrices. Quiere una frase que contenga estos fonemas y que contenga 2 palabras. Tú basándote en directrices, él va a la base de datos y empieza a buscar, y te dice, ¡paf!, y te larga allí su palabra, o por ejemplo, si son minimal pairs con los distractores, etc., ¿no? Y creo que poco más, ¿no? Bueno, ¿cómo se evalúa la pronunciación? Ya os dije básicamente que... Bueno, aquí tenéis un ejemplo que luego podéis probar de, por ejemplo, una frase, ¿no? Que la frase es never mind that no, ¿no? Sí. Y ves que, por ejemplo, ha reconocido perfectamente aquí aparece, ha reconocido perfectamente lo que has dicho, pero, por ejemplo, never, pues aquí deberías haber dicho esta E en vez de esta. Yo no soy capaz de distinguirlas, pero el sistema sí. Y veis que ahí, bueno, parece que habría que decir that no, pero parece que yo dije such no, algo así, ¿no? Entonces, bueno, ahí la persona tiene un feedback, aunque no es importante para este nivel de primaria, no es importante que el alumno maneje la fonética. Bueno, se da una guía para que vaya viendo, ¿no? Por eso se le dio más importancia a la inteligibilidad. Y yo creo que ya acabé, ¿no? Bueno, pues como te gusta. Bueno, muchas gracias. Termina todo ya. De todas formas, como van a tener el taller después. Acabé, ¿no? Sí. Pero... Entonces, ¿qué quieres que haga? Bueno, sí, estamos... ¿Te gusta hablar? Acaba ahí. ¿Existe algo como Isanway? No. Es obvio que no. Y poco más tengo que añadir. Bueno.
Bueno, estamos un poquito pasados de tiempo. Aquí la organizadora me dice que, bueno, si ustedes están dispuestos, tenemos un tiempito para preguntas, pero para poder tener café nos tendríamos que extender un poquito más después en el taller, unos 15, 20 minutos, ¿no? Porque problema con la facultad no hay. Si hay alguna pregunta o alguna cuestión, aquí hay una pregunta. Buenas tardes. Enhorabuena, buenísima a todo el equipo por este espectacular proyecto, me encanta. Bueno, ya estoy pensando en adoptarlo para mi alumnado de la universidad, o sea, de la UVigo, en el curso de fonética. Lo que me pregunto es, en el nivel, el Sound Wave, perdón, ¿hay niveles, o sea, hay dos niveles también ahí? ¿O no? ¿O es un solo nivel? Comentabais que había para universidad y para, para bachillerato. No, hay un solo nivel. Lo que hay son 3 tipos de badges, o sea, 3 tipos de recompensas. Y la puntuación se refleja a lo largo de una pirámide tridimensional en las 3 competencias básicas que son de percepción, producción y transcripción. Se separan. Entonces, si tienes un oro en las 3, lo haces muy bien. Tienes una plata, no tan bien. Y si tienes un bronce, pues tienes que mejorar. Lo que son 2 conceptos de productos diferentes. eSoundwave está pensado en personas adultas y que a lo mejor no necesitan tanto la monitorización. Se nos olvidó decir, por falta de tiempo, bueno, y porque nos hemos liado un poco, que ahora vamos a solicitar otro proyecto para optimizarlo y elevarlo. Bueno, tampoco quiero dar primicias hasta que sean una realidad. Entonces, se concibió como un prototipo. Y para que se entiende que son adultos, sin monitorización ellos puedan practicar en casa, las personas puedan cogerse al juego y practicar y tal, porque se entiende que no, ¿no? Esto siempre me lo dices tú, ¿no? Sí. Se pensó más como un recurso educativo. Como un recurso educativo que más... puede utilizar el alumno para mejorar. El propio complemento para... Pero también, obviamente, el profesor puede ir dando pautas. Pero, por ejemplo, y se puede recoger en la nube los resultados, pero es un poquito más complicado, nos hemos quedado un poco cortos ahí en esa, porque yo os he dicho que el diseño de todo nos lleva muchísimo tiempo y entonces necesita a lo mejor un giro de tuerca si se quiere utilizar en enseñanza formal, reglada, monitorizada por el profesorado y que reciba todo ese feedback y tal. Hay que darle, pero tampoco es tan complicado porque lo estamos pudiendo hacer, lo estamos testando ahora en los institutos, por ejemplo, tenemos un TFG sobre ello. Y, ¿verdad, María? Entonces nos van a dar su feedback de cómo lo ven, pero no hay 2 niveles y el nivel porcentaje es el porcentaje de aciertos que se tiene sobre el total. ¿Y en qué nivel de la lengua del marco europeo? B1 como mínimo. Sí, claro, es B1 como mínimo. Y olvidamos decir que en el otro diseño, que es IPROFAN, el vocabulario del itinerario básico son las palabras que según el método Jolly-Phonics son el vocabulario básico de primaria, que se debe adquirir o conocer en lengua extranjera en primaria, pero en el nivel avanzado no, o sea, ya se amplía ese vocabulario. B1 como mínimo, es decir, los estándares, ya te digo que está basado en nuestro método en IPSS, que es un manual universitario, ¿me entiendes? Entonces las palabras, el vocabulario, las secuencias, está también customizado, adaptado a los contenidos del Camino de Santiago, por tanto hay más cosas ahí. Pero si es B1 como mínimo, sí. Entonces, quizás ahí para institutos, por eso estamos esperando el feedback y quizás se requiera una simplificación, porque, por ejemplo, una de las etapas o uno de los minijuegos es sobre variación de pronunciación y, por ejemplo, sobre la diferencia de acortamiento de vocales, aspiración, cuestiones que son importantes y algunas de ellas tienen un correlato en la pronunciación y también para la inteligibilidad, pero quizás se tocan de un punto de vista demasiado filológico para a lo mejor instituto. Pero lo bueno es que si el profesor o la profesora considera que eso no es, pues no lo da y ya está, y puede elegir él o ella esos contenidos. Pensé que a lo mejor habría la posibilidad de elegir
que hubiese dos opciones de nivel, pues un B1 y yo qué sé, pues un B2 Plus, por ejemplo, o casi un C1. Bueno, C1 igual no. Fue concebido como un juego serio, no sé si lo es, José Ramón, ¿tú qué dirías? Pero quiero decir que es un self-contained, ¿no? Podemos ampliarlo, podemos meterle más vocabulario, cruzarlo con los marcos de referencia europea. Pero bueno, es también un vocabulario customizado lo que tú te encuentras cuando haces el Camino de Santiago. Sí. Pero como mínimo, ya te digo, es B1. Vamos a dar oportunidad por si hay alguna otra pregunta. María. José Ramón. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, en realidad es más felicitaciones que otra cosa porque estábamos comentando lo sorprendidos, sobre todo porque metodológicamente es algo impecable. Enhorabuena y obviamente muchas horas de trabajo técnico, pero sobre todo se ve previamente muchas más horas de trabajo a la hora de pensar todo. Es una barbaridad, sin desmerecer, por supuesto, la parte técnica, pero antes de ponerse con la técnica hay que saber uno lo que quiere, la pedagógica, uno lo que quiere hacer, con lo cual, enhorabuena, pero con letras mayúsculas y muchas veces me ha encantado, nos ha encantado, lo íbamos comentando conforme os escuchábamos. Y después también, pues bueno, hablaremos, porque teníamos también algún proyecto pensando sobre la dificultad de implementar ciertas cosas, pero con lo que estabais explicando al final de reconocimiento de voz a texto y sobre todo a fonema, sobre una serie de posibilidades, pero maravillosas, porque luego se le puede dar la vuelta y hacer de texto a voz, y a partir de ahí pues unas posibilidades lúdicas y de narrativas de videojuegos tremendas, con lo cual... La siguiente idea es... Bueno... Seguramente lo comentamos más tarde, Sí, pero... nuestra siguiente idea, que es un proyecto que acabamos de pedir, y yo creo, sinceramente, que tiene una pintaza espectacular, es ya pensando en niveles, empezando en B1, B2, incluso C1, que se puedan seleccionar, la idea es utilizar lo que se llama un chatbot socrático. A ver qué sale. Es muy ambicioso. Chatbot socrático significa tener un chat GPT que no es un chat GPT, sino que va a ser un modelo LLM entrenado para ello, que te va proponiendo en qué nivel estás, qué nivel quieres hacer. Hola, me llamo tal, pues quiero empezar en nivel B2. Entonces dice, bueno, vamos a empezar por un ejercicio de pronunciación. Entonces te pone, entonces tú pronuncias. Has pronunciado... Entonces el sistema te dice, has pronunciado mal esta palabra. Debería decirte, cuidado, esto es lo que creemos que va a hacer, ¿eh? O sea, que tampoco sé hasta qué punto es todo realizable. Pero la idea sería que el chatbot te pregunte, te diga, ¿por qué has en esta frase metido already en vez de jets? Y tú dices, pues no sé, le dirás, y dirás, hombre, pues debería estar, ¿quieres que te ponga otro ejercicio? Esa es la idea, es decir, el método socrático de toda la vida, que el chatbot te esté preguntando. Y cuando el chatbot decide que ya le has dado las respuestas suficientes, dice, bueno, te voy a evaluar. Entonces evalúa el diálogo que ha mantenido contigo. Entonces de esa forma hablas, porque estás hablando directamente con él, o bien escribiendo, o bien tal, y bueno, eso es una idea que hemos pedido, un proyecto que hemos pedido al Plan Nacional de Investigación, y si nos la dan, pues, a jugar. Por ello. Muchas gracias. Prepárense. Bueno, más cosas, más preguntas. Faltaría ofrecer, bueno, vamos a tener el taller donde van a poder experimentar con el EPROFAN, pero no sé si ofreces el enlace de donde se puede trabajar con... Tengo acceso aquí, sí, esto es fácil. No sé si queréis tomar un café. Tenemos un café. Terminamos esto, invitamos a café. Sí. Lo tomamos igual y ya. Sí, dilo. El enlace en el que podéis entrar a EPROFAN es... ¿El qué? Perdón. Preguntaban también por el DISON. Pero el DISON no lo tenéis online. Respecto a Isonway, bueno, va con un poquito de retraso porque en un principio se quiso publicar el manual
que lleva incluido un código QR para la descarga del programa en la Universidad de Santiago. No tuvimos suerte. Estoy con la Universidad de Vigo. Yo creo que hay una reunión de la Comisión de Publicaciones el día 13. Espero que vaya adelante, con lo cual el 14 puede que tengamos el OK para poder hacer la publicación de lo que sería el manual de Isonway en las dos versiones, de root y de free roaming, con el código QR de descarga de lo que es el juego. El juego ya está alojado en un sitio, ahí está listo para que se pueda recoger de ahí. Por lo tanto, le daremos noticias aquí a USC si tenemos suerte y se nos publica. Estoy matando tareas aquí, porque como me aburría, pues... ¿sabes? Ya quiero. Pero es que no sé qué pasó aquí con el... Bueno, lo hacemos después, venga, no. Total. Sí, lo hacemos después. Ahora entramos ayer, tomamos un café, venga. Mientras lo voy abriendo yo aquí. Bueno, ahora sí, invitamos a tomar un café.